Hola colegas, espero que se encuentren bien. En este día vamos a ver la clasificación utilizando Deep Learning y este concepto de clasificación como tal ya lo vimos en unas sesiones anteriores en donde vimos la clasificación de letras a partir del algoritmo KNN. Sin embargo, pues tenemos que hacer ciertas adecuaciones a el problema para que podamos utilizar las técnicas que hemos visto hasta ahora de Deep Learning. Bien, nuevamente definamos el problema de clasificación como asignar clases, etiquetas o categorías a un conjunto de objetos. Tal cual, como tenemos en la imagen, pues tenemos una niña que está tomando un conejo y le quiere asignar la clase que le corresponde entre pez, mamífero, insecto, ave. Y pues bueno, lo que tienen que hacer es fijarse en las características de este animal para poderle asignar a una etiqueta. Tenemos dos tipos de clasificación. La primera es no supervisada y en este tipo de clasificación las etiquetas o las categorías son desconocidas. Así que el problema consiste en dividir nuestros datos que tenemos, nuestros objetos que tenemos, en n grupos o también llamados clusters. De tal forma que cada uno de estos clusters contenga los objetos de tal forma que maximicen sus diferencias y dentro de esos clusters se maximicen las partes comunes. Entonces, pues, si tuviéramos los animales que tenemos en el ejemplo pasado, a pesar de que no conozcamos cuáles son las etiquetas, pues deberíamos separar los peces de los mamíferos, etc. En el caso de la clasificación supervisada, conocemos de antemano cuáles son las categorías y el problema consiste en encontrar una regla, una función que nos asigne la categoría para cada uno de los ejemplos que tenemos. En este capítulo en particular, pues vamos a ver el proceso de clasificación supervisada. Y pues vamos a suponer este ejemplo en donde tenemos un conjunto de datos que está previamente etiquetado y pues este conjunto de datos consiste en figuras de las letras. Entonces tenemos cada una de estas figuras y la clase que le correspondería a cada una de estas figuras pues es una letra del abecedario. Entonces, como tal, las figuras pueden tener diferentes características, pero la clase que le corresponde pues va a ser una de las posibles letras. Entonces, supongamos el ejemplo de la A y podemos ver que tenemos una A en azul oscuro de cierta forma y tenemos una A mayúscula de un azul más claro. A pesar de que estas dos figuras son diferentes entre sí, la categoría que le corresponde pues es la A. Y todo esto pues ya lo tenemos en un conjunto de datos en donde previamente ya tenemos cuál etiqueta le corresponde a cada una de las figuras. Ahora, el problema consiste en que van a llegar nuevos ejemplos y aquí pongamos esta figura de la derecha, la B amarilla, los cuales no están registrados previamente en nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, tenemos que asignarles cuál es la categoría que le corresponde a partir de observar sus características. Bien, antes de utilizar las técnicas que hemos visto, necesitamos representar nuestro conjunto de datos con una estructura que pueda ser entendida por la red. Si recuerdan, las entradas de la red que habíamos visto, pues son numéricas. Sin embargo, este ejemplo que tenemos parte de que las etiquetas no son datos numéricos, sino son datos categóricos. Es decir, si asignamos a la A la etiqueta 1 y a la B la etiqueta 2, esto no significa que la B sea dos veces el valor de la A, ¿no? Porque 2 es 2 veces 1. Sino que simplemente es la representación en la que están. Entonces, para que podamos meter esta información a la red neuronal, vamos a utilizar un tipo de representación que se llama one hot.
o un tipo de codificación que se llama pues one hot. Este tipo de representación nos va a facilitar la entrada a las redes neuronales y también nos va a servir para poder entrenarlas. Entonces supongamos que tenemos esta figura aquí en la A azul, una A mayúscula azul, y la etiqueta que le corresponde es la A. Entonces, para representar este tipo de etiqueta, lo que tenemos que hacer es añadir variables adicionales, tantas como tengamos en nuestro conjunto de etiquetas. Entonces vamos a suponer que nuestro conjunto de datos solo tiene 3 letras y esas 3 letras son A, B y C. Entonces tenemos un total de 3 categorías. Entonces esta figura A tendría asignada la primera categoría y su representación one hot sería un vector de longitud igual a 3 y la categoría que le corresponde estaría asignada por el valor 1. Y las otras categorías a las cuales no pertenece estarían indicadas por el valor 0. Entonces, pues la A sería el vector 1, 0, 0. La letra B estaría representada por el vector 0, 1, 0. Y pues, ¿cuál creen que sería la representación de la categoría C? Bueno, pues obviamente sería 0, 0, 1. Así que, pues este tipo de codificación nos va a servir para que podamos utilizar las redes y podamos utilizar datos categóricos. Bien, lo que hemos visto hasta ahora es el clasificador logístico, en donde la salida de la red, que puede tener varias capas, va a ser un vector Y, ¿no? Si recordamos, pues la entrada es X y se multiplica por los pesos, etc. Y nos va a devolver esta salida Y. Entonces supongamos que tenemos la letra a la cual le queremos asignar la clase, que sería esta figura. Y lo que nos va a devolver la red va a ser un vector como este, aquí en este ejemplo, pues con salidas 0.9, 1.9, 0.2. ¿Okay? Esas salidas que nos está devolviendo la red, como tal, no tienen una representación adecuada, en el sentido que pues este valor 1.9, ¿a qué se refiere? Entonces, lo que nos conviene hacer es convertir estas salidas de la red a un tipo de representación más entendible, como serían las probabilidades de que la entrada pertenezca a una clase. Entonces nos interesaría modelarlo de tal forma que podamos obtener, dada una entrada X, cuál es la probabilidad de que X sea igual a la clase Y, dada la observación que ya tenemos esta de la figura B amarilla. Entonces lo que deseamos es transferir esto a un tipo de probabilidad. Para eso pues vamos a utilizar la función softmax, y de cierta forma la función softmax convierte un vector en probabilidades. Y bueno, hay una discusión ahí de si son probabilidades como tal en la definición. Sin embargo, pues sí cumple con ciertas propiedades de la probabilidad. Por ejemplo, la sumatoria de los elementos es 1 y el elemento que tiene la mayor cantidad pues correspondería al que tiene la mayor probabilidad de ser esa clase. Entonces, como podemos ver, la entrada de la función softmax pues va a ser la salida de la red, y para cada uno de estos elementos pues nos va a indicar cuál es su respectiva probabilidad. Hay que tomar en cuenta que a estas salidas de la red les vamos a llamar logits, porque son las salidas del clasificador logístico, y ya una vez que hayan pasado por la función softmax pues les vamos a llamar probabilidades. Así que pues en nuestro ejemplo tendríamos como salida de la red pues este 0.9, 1.9, 0.2, que pasa por la función softmax y nos devuelve las probabilidades. Aquí nosotros podemos ver que
el elemento que tiene la mayor probabilidad es este, y por lo tanto, si lo comparamos con las etiquetas que tenemos, recordemos las etiquetas, de acuerdo a la representación one hot, a la que más se parecería sería la etiqueta de la B, que es 0, 1, 0. Sin embargo, pues necesitamos una forma o una métrica que nos indique a cuál se parece más. Esa métrica va a ser la función de entropía cruzada. Entonces, pues la definición de la función de entropía cruzada nos dice que nos puede medir la distancia entre dos vectores de probabilidad. Sea esta función, la distancia entre S y L, va a ser igual al negativo de la sumatoria de cada uno de los elementos que tenemos en nuestro vector one hot de la etiqueta, multiplicado por el logaritmo de los elementos de las probabilidades que nos dio la red. Bien, hay que tomar en cuenta que esta métrica tiene varias propiedades de una distancia. Sin embargo, la distancia de S a L no es lo mismo que la distancia de L a S. Por lo tanto, hay que tener cuidado en cómo se implementa este tipo de distancia. Bien, resumiendo, lo que hemos formado es un clasificador logístico multinomial. Los pasos de este clasificador logístico multinomial pues los podemos resumir en: primero, obtener las salidas de nuestro modelo de la red neuronal multicapa, y eso nos va a dar un vector de logits. Después convertimos cada uno de esos logits en probabilidades, y una vez que tenemos el vector de probabilidades, pues lo vamos a comparar con cada una de las etiquetas y nos vamos a quedar con la etiqueta que tenga la menor distancia. Bien, pues ya tenemos un clasificador utilizando nuestras redes neuronales multicapa. Este clasificador pues lo podemos representar mediante esta simplificación. Queremos la distancia de las probabilidades de salida de la red comparadas con las etiquetas que tenemos L. ¿Okay? Sin embargo, el problema viene en cómo vamos a calcular los pesos adecuados de tal forma que obtengamos las clases adecuadas para nuestras entradas. Y bueno, ya se estarán imaginando que vamos a regresar a algunos conceptos que ya vimos previamente, como el gradiente descendente y el backpropagation. Entonces, pues en un siguiente video vamos a entrar en detalle en cómo entrenamos nuestra red para que se ajuste al conjunto de datos que tenemos disponible. Bien, pues nos vemos en el siguiente video.